Muy buenos días, jóvenes. Un gusto saludarlos. Iniciamos la última unidad de este año y el día de hoy pues vamos a hacer una revisión de antimicóticos. Bien, en esta diapositiva vamos a ver los microorganismos patógenos más frecuentes de los hongos. Los podemos clasificar en levaduras, hongos dimórficos y mohos. Dentro de las levaduras vamos a tener especies de cándida muy frecuente, Pneumocystis jirovesi, que es el que nos da la neumonía oportunista por el SIDA, los hongos dimórficos. Aquí tenemos varias enfermedades micóticas que muchas de ellas son sistémicas: blastomicosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis, esporoticosis. Ahorita no se preocupen mucho de los nombres, que vamos a verlos más lentamente, más despacio. Dentro de los mohos, especies de aspergillus, que nos da aspergilosis, las dermatofitosis o los dermatofitos, que estos tales son los más frecuentes de todos, lo que vemos más en la práctica clínica diaria. La mucormicosis, que está el Rhizopus, mucor y albida. Este mucormicosis tomó auge, estarlo mencionando ahora, porque es el famoso hongo negro que ha aparecido con el COVID. Recuerdo que este tema, cuando lo tratábamos antes, siempre incluíamos mucormicosis, pero era algo que decíamos, pues nada más se mencionaba porque nunca lo íbamos a ver. Sin embargo, ahora miren, creo que han habido unos 3 casos y por lo menos de uno me he enterado que el paciente falleció, difícil tratamiento. Y también se me había olvidado mencionar, dentro de las levaduras, a Cryptococcus neoformas. Es importante porque nos va a dar problemas de meningitis criptocócica, que obviamente pues es una infección muy grave. El paciente corre mucho riesgo con este problema. Vamos a ver en el curso de esta clase algunas cosas generales. Esta presentación es de las más extensas que tengo, pero se debe a que decidí incluir muchas diapositivas con figuras, con gráficos, principalmente de las enfermedades causadas por hongos, porque caen dentro del campo principalmente de la dermatología, y en dermatología solo se aprende viendo. Entonces voy a mostrar algunas imágenes de algunas alteraciones de enfermedades patológicas, que tal vez algunas ya lo ven con esto de la mucormicosis, algunas frecuentes, otras menos frecuentes, pero que a veces es importante verlas también. Entonces la presentación va a estar un poquito cargada de diapositivas, pero se debe a esto, a que hay muchas diapositivas de imágenes. Algunas generalidades. Las micosis las vamos a clasificar en superficiales, cutáneas, subcutáneas, profundas o sistémicas, y estas a su vez pueden ser viscerales o diseminadas. Aquí lo hacemos ya poniendo alguna patología y el tipo de hongo que pudiera estar causando algún tipo de estas micosis. Cuando la micosis es superficial, por ejemplo en pelo, uñas, piel, mucosas, en el oído externo, en la nariz, por ejemplo, también le puede dar. El tipo de hongo podría ser, por ejemplo, un Malassezia furfur. Claro que no estoy diciendo que solo sea este, sino que pueden haber otros, pero Malassezia furfur muy representativo, y nos da una enfermedad que es la pituriasis versicolor. Si la localización es cutánea, usualmente agrupamos estos dos, decimos micosis superficial y cutánea. Y entonces, cuando hablamos de cutánea,
vienen principalmente los epidermofitos o los dermatofitos. Tricofiton, epidermofiton, microsporum, Candida albicans, se vuelve a decir, es frecuente. Y como patologías de la dermatofitosis, todo lo que conocemos como tiñas y candidiasis. Localización subcutánea, tejido celular subcutáneo, músculo y hueso, como por ejemplo Sporotrix schenckii como tipo de hongo y como patología la esporotricosis. Como ven, estas son generalidades que estamos viendo. En un momento más vamos a entrar a ver lo que son ya los fármacos que vamos a utilizar, pero seguimos un poquito con las cuestiones generales. Aquí vemos algunas gráficas, las voy a pasar un poquito rápido, solo voy a explicar algunas cosas importantes. Entre las micosis superficiales, por ejemplo, aquí tenemos tiña del cuerpo. Ustedes ven cómo se ve el círculo este, y lo que uno debe buscar, por ejemplo, es de que el centro esté como curado, que el centro no tiene mayor lesión. Esta es tiña del cuerpo. Por supuesto que hay algunos diagnósticos diferenciales, pero uno debiera pensar primero en tiña del cuerpo cuando ve esta imagen. En este caso es lo mismo, tiña del cuerpo, pero tricofítica, por Trichophytum tonsurans. Miren cómo está abarcando un poquito lo que es el cuero cabelludo. Y les decía hace un momentito el oído externo, ¿verdad? Está tomado aquí también. Y le llama a uno la atención este centro casi que no tiene lesión, como curado, que es típico de la micosis o tiña. Y aquí vemos epidermofitosis de la zona del pañal. Esto es frecuente en Guatemala. Miren este tipo de lesión, la zona del pañal o dermatitis del pañal. Y se da más ahora que se utilizan estos pañales de tipo desechable. Cuando antiguamente las abuelitas usaban pañales de algodón, pues esto no se producía mucho. Y también a los niños que orinaban, pues no se les dejaba con el pañal todo el día ahí esperando que pasara no sé qué, porque igual no se va a secar, ¿verdad? Pero con los pañales desechables que dicen con mejor absorción, entonces entre mejor absorción tengan, pues mucho más tiempo va a pasar el pacientito con su pañal puesto, y entonces empieza a irritar la orina y se vuelve un campo de cultivo muy, muy bueno en ese sentido para que crezcan este tipo de hongos, ¿verdad? Pueden haber muchos, y aquí también podría muchas veces sobreagregarse Candida albicans, que se parece bastante, como lo vamos a ver en otras diapositivas. Aquí tenemos onicomicosis subungual. Aquí está onicomicosis, vean. Aquí principalmente en el dedo gordo de los dos pies, ¿verdad? Aquí estamos viendo lo que se conoce como leuconitia tricofítica. Vemos estas lesiones aquí de blanquecinas, leuconitia tricofítica. Aquí estamos viendo una pitiriasis versicolor. Recuerdo que una vez, haciendo unas prácticas que antes hacíamos de historias clínicas en los hospitales departamentales, vimos una pacientita con este tipo de lesiones. A uno no se le olvida, ¿no? Eh, Malacesia purpúrea, hongo causal. Candidiasis, que es de lo más frecuente. Candidiasis oral, también se le llama algodoncillo o muguet. Y lo que yo les mencionaba hace un momentito, que también puede estar como asociado a una dermatitis del pañal. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que hay mucha más irritación que la imagen anterior que habíamos visto de una niña, y este se nota mucho más rojo porque está agregada la candidiasis. En este caso tendría uno que tratar, por ejemplo, la candidiasis en sí, la inflamación que tiene el paciente y un antimicótico, o sea que hay que usar varios fármacos, no solamente va a ser el uso del antimicótico. En el sentido de la candidiasis oral, pues quería yo manifestar, por ejemplo, aquí tenemos estas lesioncitas blancas, como a veces se da en niños muy pequeños, niños lactantes. A veces podemos observar estas lesiones también y confundirlas con que puede ser leche la que esté ahí
absorbida en la lengua o en los labios. Lo que uno hace es retirar esta lesión blanquecina y entonces al retirar la lesión blanquecina, si esto es cándida, pues se va a poner un poquito eh, rojo. Si es leche, puede incluso haber sangrado, ¿no? Pero casi siempre cuando es candidiasis, pues no se va a poder retirar, ¿verdad? Cuando uno lo retira, pues puede atribuir lo que es a no lesiones, sino acumulaciones de partículas de leche. Y el tratamiento, pues no va a ser tratar de darle tomado el líquido al niño. Muchas veces se usan gotas de nistatina o goteros de nistatina, pero lo que uno trata es de que la nistatina entre en contacto con este tipo de lesiones. Si fuera un niño grande, no le diría que mantenga el líquido en la boquita un ratito mientras esto entra en contacto, pero usualmente son lactantes que no pueden hacer o llevar a cabo esta instrucción. Entonces le toca a la madre principalmente, que es la que siempre anda viendo por sus niños, que la nistatina pues toque estas lesioncitas y entonces puede haber curación poco a poco. Aquí vemos tiña de la barba y una tiña cruel. Aquí tenemos esta lesión, esto lo vamos a ver un poquito más ampliado en un momentito. Estas lesiones de tiña de la barba y tiña cruris en el área crural. Vemos esta como se va extendiéndose, tiña cruris. Esta es la lesión de la barba, tiña barba, aunque está en el bigote, pero no decimos tiña bigotus o algo así, decimos tiña barba. Aquí lo observamos mejor, miren este tipo de lesión tan inflamatoria. Y esto que estamos observando amarillo, perdón, amarillo, pues les llamamos costras melicéricas, porque parecen de miel y cera. Y muchas veces si uno ve esto, por ejemplo, en un niño, estas lesiones, lo más frecuente que uno va a pensar no es en una tiña barba, porque el niño no tiene barba, o incluso en un adulto, o en una mujer, uno ve estas lesiones amarillentas, lo más frecuente va a ser un impétigo, que es causado por estafilococo, ya no por un hongo, ¿verdad? Tiña barba también con lesiones melicéricas. Y ahorita no estoy mencionando tratamientos porque vamos a verlos enseguida. Tiña corporis, los anillos concéntricos con curación. Tiña corporis, otra lesión de tiña corporis y onicomicosis, o sea, micosis en las uñas. Vean estas lesiones, ahí estos a veces reciben nombres especiales. Este como que está sano, sin embargo el tercer dedo sí está dañado, el cuarto también, y el quinto posiblemente también. Cuando tenemos varios dedos dañados y en este grado avanzado de lesión, pues vamos a preferir un tratamiento sistémico por un largo tiempo. Ahí vamos a mencionar un poco el tiempo que vamos a usar. Pero cuando es una uña única, por ejemplo, si fuera esta y que uno sospechara que tiene un poquito de lesión, pues se puede curar con tratamiento tópico. No hay necesidad de tratamiento sistémico. Tiña pedis, vemos aquí en interdigital, en la tiña pedis vemos lesiones interdigitales. Aquí se alcanza a ver que esta uña del primer dedo está afectada y un poco también la del segundo dedo. Aquí obviamente pues todas estas están afectadas. Esto amerita tratamiento sistémico. Bueno, aquí volvemos a mencionar las micosis subcutáneas. Cuando ustedes lean o vean esta presentación, si lo ven por segunda vez o les llama la atención, les van a ver que algunos de los nombres se repiten. Algunos de los nombres se repiten en micosis subcutáneas y micosis sistémicas. Esto quiere decir que algunas pueden ser subcutáneas o pueden ser sistémicas. Algunas de estas micosis no son estrictamente
subcutáneas nada más. Y entonces tenemos, por ejemplo, blastomicosis, cromoblastomicosis, esporotricosis. Esto es un poco raro. El micetoma es un poco raro. Este también es un poco raro. Este también, este también, este también. Este no es tan raro. Aspergilosis. Blastomicosis subcutánea, cromoblastomicosis, incluso la esporotricosis se ve muchas veces en pacientes que vienen de áreas rurales y que tienen algún contacto, por ejemplo, con sembradíos o con siembras o con bosques y que se han introducido en la piel una astilla, un pedazo de madera, una astilla en la piel y que esto les pudo transmitir un hongo. Y la aspergilosis casi siempre va a ser por respirar algunas esporas de hongos. Esto lo van a ver, creo yo, mejor o ya lo vieron, no sé, lo van a ver, creo yo, mejor en microbiología. Aquí tenemos una esporotricosis linfocutánea. Y les decía yo que decidí mostrarles muchas imágenes porque se supone que esto lo tendrían que ver en semiología, pero no sé realmente si lo van a ver o no, o cómo se los van a presentar, o solo se los van a describir. Y como insisto, las lesiones de piel pues se ven y se aprenden mejor observándolas, ¿verdad? Aquí tenemos una esporotricosis y el nombre linfocutáneo. Vean ustedes cómo sigue esta línea. ¿Qué línea está siguiendo ahí? Pues la línea de los linfáticos. Es una esporotricosis linfocutánea. Muchas veces se presenta como una pequeña o primera lesión que se puede observar aquí y que después va caminando, va corriendo, va siguiendo el trayecto de lo que son los ganglios linfáticos. Miren, esto es un micetoma, pornocardia, micetoma, un poco raro en nuestro medio. Y aquí entramos a las micosis sistémicas. Blastomicosis, paracoccidioidomicosis, coccidioidomicosis, esto es raro, histoplasmosis, esto es raro, aspergilosis, criptococosis, principalmente la que causa meningitis, candidosis o candidiasis, el nombre más correcto es candidosis, geotricosis, esto es un poco raro, feohifomicosis, y este también es raro. Entonces frecuentes relativamente, porque tampoco son tan frecuentes. Blastomicosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, aspergilosis, criptococcus y por supuesto candidosis o candidiasis. Blastomicosis. Aquí ya con lo que hemos visto dice uno, ay, esto ya, si no le tuviera el nombre aquí no sabía uno ya ni qué es. Esto es permitido, pues es muy posible que no podamos hacer diagnóstico solo con tener una primera observación. Algunas cosas sí son muy obvias. Por ejemplo, la tinea cruris, la candidiasis que uno ve frecuentemente. Pero ya estas otras enfermedades como la esporotricosis, la blastomicosis, la coccidioidomicrosis, todas estas son ya un poquito más complicadas y es válido, por ejemplo, incluso que uno pueda llegar a pensar que esto puede ser un cáncer o puede ser una infección de tipo viral, que también hay, ¿verdad? Que puede producir este tipo de cosas. Y es válido hacer incluso una biopsia para hacer el diagnóstico, una cromoblastomicosis muy avanzada, ¿verdad? Esto casi ya no lo vemos en nuestro medio en estos estadios porque la población cada vez está más alerta. Entonces, si tienen un tipo de lesión, por más problemas que tengan económicos para no asistir a una consulta, pues sí llegan de una u otra manera, llegan a algún hospital y ahí muchas veces se hace el diagnóstico. Estaba viendo hace poco unos casos en la televisión y un paciente que tenía miasis, que también eso se ve frecuente en la costa, en Mazatenango también, vuelvo a mencionarlo, tuvimos la oportunidad de ver miasis en algunos pacientes y veía yo en la televisión que teniendo el paciente una miasis se sospechaba de porque tenía ganglios inflamatorios pues a nivel de cuello y le daban antibióticos y le volvían a dar antibióticos y le volvían a dar antibióticos llevando las distintas
reconsultas y ahí habría que pensar, pues si uno está dando un antibiótico que considera adecuado, o incluso un segundo curso con otros antibióticos y el paciente no mejora, pues tiene otra cosa definitivamente. Bueno, el timbre de mi casa. Bueno, repetimos la clasificación de las micosis en este momento de profundas o sistémicas por el hongo Blastomyces dermatitis, que nos da la blastomicosis, Coccidioides immitis, coccidioidomicosis, Histoplasma capsulatum, que nos da la histoplasmosis, a veces se ve a nivel pulmonar, ahí lo vamos a ver, Paracoccidioides brasilensis, que nos da la paracoccidioidomicosis. Micosis profundas o sistémicas, pero oportunistas. En pacientes con SIDA, tienen inmunocompromiso, pacientes quemados, pacientes trasplantados, están teniendo tratamiento con esteroides y ahora podríamos poner pacientes que quedan con alteración del sistema inmune. No sabemos si inmunodeprimidos, pero inmunocomprometidos sí, por COVID-19. Entonces van a tener, por ejemplo, especies de mucor, Rhizopus, figomicosis, mucormicosis, ¿verdad? Que es el hongo negro. Y Cryptococcus neoformas, que nos da la criptococosis, que muchas veces, como he estado mencionando, nos puede avanzar o abarcar a nivel de las meninges. Histoplasmosis diseminada, miren, se observan unas pequeñas lesioncitas que posiblemente a uno ni le llame mucho la atención ni aún al paciente, pero empiezan a complicarse los cuadros y por ejemplo en una radiografía de tórax tenemos este tipo de lesión que también es válido pensar que sea algún tipo de neumonía o tuberculosis incluso en lóbulos superiores, pero en este caso pues posiblemente a través de otras manifestaciones clínicas o a través de histopatología, esto logra determinar que es una histoplasmosis diseminada y pulmonar. La historia clínica va a ser importante. Histoplasmosis en un paciente con SIDA, lesiones faciales en este caso, de que hay un acercamiento de estas lesiones que parecieran como que fuera un molusco, que era lo que yo mencionaba hace un momentito, que podían haber lesiones virales, ¿verdad? Hay como lesiones de tipo molusco, que por supuesto se tratan diferente, incluso si fuera molusco muchas veces lo que se hace aquí es crioterapia con nitrógeno líquido o con láser o simplemente con una excisión quirúrgica y se quitan las lesiones. En este caso no, la plasmosis debe ser tratado con antimicóticos. Aquí tenemos una coccidioidomicosis, una lesión nodular aislada en la narina, en la nariz, en uno de los orificios nasales y lesiones diseminadas en el organismo. Paracoccidioidomicosis, afecciones oculares y de tabique nasal. Y aquí tenemos lesiones necróticas ya de estos mismos pacientes. Este también podría ser un paciente que uno podría pensar que tiene el denominado hongo negro o una mucormicosis. Aquí vemos lesiones de tipo ganglionar, que es la paracoccidioidomicosis. Han visto que he pasado un poco rápido las imágenes porque no estamos en semiología, pero me interesaba que ustedes vieran algunas lesiones de piel. Aquí tenemos el famoso hongo negro, muchas veces puede empezar así, lesiones iniciales. Actualmente diríamos pacientes con COVID y con ese tipo de lesioncitas después, hasta que no se demuestre lo contrario, va a ser mucormicosis. Aquí es una mucormicosis mortal, un paciente trombocitopénico posiblemente, paciente fallecido. Realmente son lesiones de muy mal aspecto y muchas veces mortales, compromiso mortal. Vamos a mencionar ahorita el tratamiento, anfotericina principalmente, pero muchas veces aún con tratamiento el paciente no sale adelante. Bueno, aquí entramos ya con
con lo que es el tratamiento de las enfermedades antimicóticas. Vamos a hacer de cuenta como que aquí tenemos la pared de una célula micótica con todos sus componentes, los glucanos, ergosterol principalmente, y aquí tenemos de manera general cómo funcionan los antimicóticos. El sentido de estas diapositivas que voy a presentar de aquí en adelante es darles a ustedes una idea general de cómo funcionan todas estas tratamientos, y después vamos a ir grupo por grupo mencionando los componentes o los que conforman este grupo, cómo actúan y las indicaciones terapéuticas principales. Entonces tenemos un primer grupo aquí, las alilaminas. Estos van a bloquear la formación de ergosterol en la membrana celular por inhibición del escualeno. Lo vamos a repetir más adelante. Entonces las alilaminas lo que hacen es inhibir el escualeno, y entonces principalmente una enzima que se llama escualeno epoxidasa. Entonces el colesterol de la dieta termina siendo ergosterol, un componente de la membrana del hongo, que es bloqueado la síntesis de este ergosterol por inhibición de escualeno. Ejemplo de esto es la terbinafina, que es una de las alilaminas más utilizadas, es decir, no más utilizado dentro de todos los antimicóticos, pero dentro del grupo de las alilaminas sí es la terbinafina la más utilizada. La gliciofulvina, que casi está en desuso, a veces pues el sentido que por ejemplo yo lo menciono es porque muchas veces en nuestro sistema de salud, que está tan abandonado y tan pobre, pues a veces se tienen solo tratamientos disponibles de los que hay, pues no puede uno pedir lo más reciente, lo más nuevo, lo menos tóxico. Entonces ahí tenemos por ejemplo la gliciofulvina, que bloquea los microtúbulos intracelulares. Este es el único fármaco que va a actuar de esta manera, bloqueando los microtúbulos intracelulares. Un tercer grupo, los polienos, se unen a las membranas celulares y las rompen, formando un poro a través de la membrana, y eso hace que se destruya la célula micótica. Anfotericina, nistatina. Anfotericina ya habíamos mencionado que lo vamos a utilizar en algunas infecciones de tipo sistémico. Y la nistatina pues la usamos por ejemplo en candidiasis oral, lo que se llama muguet o algodoncillo. Tenemos, vamos a ver esto primero, la caspofungina, que es del grupo de las equinocandinas. Aquí hay otras tres por lo menos, pues, acompañando a la caspofungina. Las equinocandinas que inhiben al 1,3 beta-glucanos de la pared celular. Perdón, en la pared celular pues van a ver principalmente ergosterol, pero también van a ver beta-glucanos que van a formar parte de esta pared celular. Aquí tenemos los azoles, que bloquean la formación de ergosterol en la membrana celular por inhibición de la 14-alfa desmetilasa, dependiente del citocromo hepático P450. Voy a volver a leer. Bloquean la formación de ergosterol en la membrana celular por inhibición de la 14-alfa desmetilasa. Entonces, si esto bloquea la formación de ergosterol, pues el ergosterol ya no viene a formar parte de la membrana celular micótica, y entonces no tiene una buena pared y la célula muere. Como ejemplo de esto está el fluconazol, uno de los más utilizados dentro de los azoles. Tiene que haber un paso del lanosterol, ya lo habíamos mencionado por ejemplo con terbinafina también. Tiene que haber un paso del lanosterol a ergosterol, y ahí está la 14-alfa desmetilasa. Entonces los azoles como el fluconazol bloquean el paso del lanosterol a ergosterol, y entonces ya no hay ergosterol para formar parte de la pared celular.
La, la fluorocitosina o flucitosina va a ingresar activamente vía permeasa y bloquea la síntesis del DNA o el RNA. Esta es la manera en que va a actuar la flucitosina, que se usa muchas veces en asociación con anfotericina para infecciones micóticas sistémicas. Tal vez no muchas veces, pero sí algunas veces se utiliza asociado a anfotericina B. Y de último dejamos las sordarinas, son los antimicóticos más nuevos. No hay un nombre representativo, sino se conocen como sordarinas. Estos sí actúan a nivel de la síntesis de proteínas, alterando lo que es el factor de elongación de proteínas a nivel de los ribosomas. Entonces tiene un mecanismo específico. Esta es una ampliación de lo que vimos anteriormente. La anfotericina B a nivel de la membrana formando un poro, como cuando hablábamos del complemento, ¿verdad? Que habría un poro en la célula y esta se moría. En la síntesis de ergosterol habíamos puesto el ejemplo del fluconazol, son los azoles los que actúan a este nivel. Fluconazol y traconazol, que también es bastante usual en nuestro medio. Boriconazol, naftifina y terbinafina. Estas dos son alilaminas y la terbinafina es de las más usadas. Terbinafina es un fármaco muy noble, no causa muchos problemas adversos ni secundarios, al igual que el fluconazol dentro del grupo de los azoles es tal vez de lo más noble que hay. En la síntesis de ácido nucleico, la fluorocitosina o flucitosina, en la síntesis de la pared celular, la caspofungina, que actúa con los glucanos beta, inhibiendo los glucanos beta. Bien, en esta diapositiva pues no vamos a repetir todo otra vez, sino solo de manera general y para ir fijando el conocimiento. Entonces tenemos inhibidores de la síntesis de ergosterol que actúan en la membrana del hongo, imidazólicos, biconazol, ketoconazol, miconazol, isoconazol, y aquí faltó el clotrimazol, que es muy útil en nuestro medio. Ketoconazol, muy tóxico, no hay que utilizarlo ya más. Ketoconazol ya no se debe usar. Miconazol viene en algunas cremas, principalmente para infecciones de tipo vaginal, igual que clotrimazol, que viene muchas veces en crema, en óvulos también. Los triazólicos, que son de los más usuales, fluconazol es el más noble de ellos. El itraconazol, boriconazol, posaconazol. Dentro de las alilaminas, terbinafina, la más usual. Benzilaminas no las utilizamos, butenafina no lo utilizamos. Desestabilizadores de membrana fúngica, los derivados poliénicos, como la nistatina y la anfotericina. Y aquí vemos que hay 4 formas de anfotericina: desoxicolato, lipídica, liposomal, de dispersión coloidal. Y esto se ha hecho porque se ha buscado la manera en que la anfotericina sea mejor absorbida y que cause menos daños adversos o daños secundarios. Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, fluorocitosina o flucitosina. Inhibidor de la mitosis fúngica, brigiopulvina. Inhibidor de la síntesis de proteínas, los más nuevos, ordarinas. Inhibidores de la síntesis de pared celular, ecinocandinas, como micafungina, anidalfungina, caspofungina. Estos no lo utilizamos. Y hay un grupo misceláneo que se usa más que todo en cuestiones tópicas. Por ejemplo, tolnaftat, este está en nuestro medio. Amorofilina, amorofilina, también aparece en algunos compuestos en nuestro medio, pero también no son de los más frecuentes. Voy a hacer un subresumen de esto. Fármacos frecuentes de nuestro medio: imidazólicos, que no aparece aquí, miconazol y clotrimazol. Triazólicos, útiles y frecuentes en nuestro medio: fluconazol y traconazol. Alilaminas, terbinafina.
Y actualmente anfotericina B, porque antes no, anfotericina B por el hongo negro, nistatina por la candidiasis, y de ahí ninguno más. Ya no utilizamos las ordarinas, aunque son los más nuevos, casi no hay en nuestro medio. Aquí ya agregué un poquito lo que son algunas infecciones frecuentes por hongos y la sensibilidad frente a los distintos antimicóticos. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, los que tienen 3 crucitas, quiere decir que es un fármaco que actúa muy bien contra este hongo. El que tiene menos quiere decir que no actúa, ¿verdad? Entonces cuando uno va a seleccionar un antimicótico va a buscar, por lo menos en esta tabla, que tenga unas 2 cruces o por lo menos 3 cruces. Entonces tenemos, por ejemplo, Cryptococcus neoformans, que nos puede dar meningitis. Ahí tenemos los polienos que vamos a utilizar. Por ejemplo, flucitocina, sería muy bueno. Candida albicans, lo que llamamos mugueto, candidiasis sistémica. Incluso en pacientes, ahorita me acordé, en pacientes con SIDA, pueden tener lesión en todo el esófago de cándida. Y ya sea, por ejemplo, tiene un paciente problemas de tipo gastrointestinal. Se hace una endoscopía y uno descubre que tiene candidiasis en todo el esófago, pues ahí lo que procede es hacer una prueba de VIH o de SIDA, pues para ver si el paciente no tiene SIDA. Si tiene candidiasis sistémica o tiene un mugueto, una candidiasis oral, pues los polienos, por ejemplo, nistatina sería muy útil ahí, y también los azoles, por ejemplo, fluconazol. Hongos filamentosos, todos estos pueden causar infecciones de piel y las uñas, que se suelen llamar piñas. ¿Cuál va a ser el fármaco de elección? Pues los azólicos, fluconazol y traconazol. Ya había mencionado que ketoconazol no lo vamos a utilizar porque es muy tóxico. El tipo de hongo Aspergillus fumigatus nos va a dar aspergilosis pulmonar, enfermedad muy seria. También los polienos como fármacos de elección. En los hongos dimórficos, histoplasmosis, coccidiomicosis o blastomicosis, los polienos, los azoles van a tener, pero aquí no vamos a utilizar, como he mencionado, principalmente fluconazol, sino vamos a utilizar, por ejemplo, itraconazol o incluso boriconazol o posaconazol. Y vamos a utilizar muchas veces anfotericina B, asociado a veces con flucitocina, por ejemplo, que podría ser en algunos casos, por ejemplo, de anfetil marca como negativo. Muchas veces con estos pacientes que están tan graves, uno hace algunas combinaciones tratando de salvar al paciente. Fármacos para micosis sistémicas, anfotericina B, flucitocina, fluconazol y traconazol. Tenemos resaltado el itraconazol porque este es muy bueno para algunas micosis sistémicas. Puede ser útil por vía oral, no tiene las complicaciones de la anfotericina B. En años anteriores yo decía anfotericina B, incluso casi no hay, va a costar conseguirlo mucho. Me imagino que ahorita con lo pilas que es el Ministerio de Salud ya tienen anfotericina B para la mucormicosis. Anfotericina B es un macrólido poliénico de uso intravenoso. Ahora que menciono macrólido poliénico, si vieron el video que envié en el día anterior, pues ahí habla de antibióticos antimicóticos. Y alguno diría, esto va a ser si alguien más lo viera, diría, esto es un error hablar de antibiótico antimicótico. Pero lo que sucede es de que todo ser vivo, por ejemplo, virus, bacterias, hongos, si uno va a destruirlos, los va a matar con algún fármaco, algún medicamento, pues este va a ser un antibiótico, ya sea antiviral, antimicótico o estrictamente antibacteriano, pero va a ser un antibiótico. Entonces uno va a utilizar, por ejemplo, este tipo de fármacos que los vamos a llamar antibióticos. Bueno, entonces, anfotericina B, uso intravenoso, mecanismo de acción igual que nistatina, se une a los esteroles de la membrana del hongo, produciendo poros o canales que aumenta la permeabilidad celular, se pierden cationes y entonces se causa la muerte del hongo. Mecanismo de acción, pues formando un poro en la membrana, y van a estar los poliénicos, y entonces al formar este poro en la membrana, pues va a destruir. Aquí tenemos anfotericina B,
y nistatina. Esta es otra imagen similar. La anfotericina B interactúa a nivel hidrofóbico con ergosterol en la membrana celular micótica formando el poro. Y se pierde potasio y otras moléculas pequeñas a través del poro, causando la muerte celular. Entonces aquí está actuando la anfotericina B. Tiene una penetración mínima en líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, líquido sinovial, en el humor vítreo, y lo vamos a utilizar por vía intravenosa. Partes de las dosis aparecen en la orina a lo largo de un periodo prolongado. Su espectro principalmente sobre micosis profundas, histoplasmosis, blastomicosis, esporotricosis, cándida sistémica, aspergilosis, criptococosis, mucormicosis, el famoso hongo negro. Indicaciones: esofatitis por cándida, pero también podemos usar azoles, meningitis por criptococcus o coccidioides, esporotricosis, ¿recuerdan de la esporotricosis linfocutánea? Efectos adversos: nos puede dar mucha irritación endotelial o tromboflebitis por el uso intravenoso, fiebre, escalofríos y, lo más importante, nefrotoxicidad. Estos fármacos como anfotericina B nos va a dar mucha nefrotoxicidad. Fármacos como los antimicóticos azólicos nos van a dar hepatotoxicidad. Flucitocina es un análogo de pirimidina. Se puede usar por vía oral, se elimina por vía renal. Su mecanismo de acción es que sufre conversiones bioquímicas sucesivas, generando compuestos que inhiben la síntesis del DNA y el ARN o RNA del hongo, causando su muerte. Ahorita lo leí así rapidito, pero lo vamos a ver en una esquemita para comprenderlo mejor. Aquí está. Flucitocina, su mecanismo de acción. La citocina va a actuar sobre la membrana. Aquí está la desaminasa de citocina, que nos forma 5-fluoracilo, y después nos forma 5-fluorodesoxiuridílico, ácido 5-fluorodesoxiuridílico, por cuestiones enzimáticas. Entonces nos va a dar una inhibición del DNA o el ARN celular con la destrucción del hongo. ¿Qué indicaciones tiene flucitocina? Cryptococcus neoformans, hongos del género Candida albicans, por ejemplo, y mohos que originan la cromoblastomicosis. Efectos adversos: anemia, leucopenia, trombocitopenia. Aquí tenemos unas lesiones trombocitopénicas. Estas son muy llamativas. Cuando ustedes vean este tipo de lesioncitas violáceas, hay que pensar que el paciente pudiera tener algún compromiso trombocitopénico, hacer una hematología completa para ver si las plaquetas no están bajas y entonces averiguar la causa de esa trombocitopenia. Aquí lo estamos viendo como un efecto adverso del fármaco flucitocina. Bueno, aquí hay otro resumen: fármacos para micosis superficiales y cutáneas. Grisofulvina, casi ya no lo usamos. Nistatina, candidiasis oral, Muguet en niños. Terbinafina, un antimicótico bueno para onicomicosis, por ejemplo, cuando es solo una uña, 250 miligramos al día, sin mayores efectos adversos. Los azoles, para todas las tiñas de cuerpo, por ejemplo, fluconazol. Incluso, esto quiero mandar el mensaje ahorita: si el paciente tiene una onicomicosis, o sea, micosis en las uñas de los pies, vamos a dar fluconazol. Puede ser 150 o 250 miligramos por semana. Una cápsula de 150 miligramos por semana durante unos 6 meses. El problema de esto es que es largo el tratamiento, porque hasta que no se reponga la uña, pues no puede haber una uña nueva y sana. El problema es de que muchas veces, esto siempre lo he contado porque me quedó grabado esto, que una vez vi una receta donde decía fluconazol, una cápsula de 150 miligramos cada 8 horas. Tóxico totalmente y no necesario para el paciente. Entonces, que quede el mensaje: si hay una onicomicosis de una o varias uñas,
Fluconazol 150 miligramos por semana durante 5 o 6 meses. Y dentro de estos azoles tenemos los imidazoles, ketoconazol, ya no lo usamos porque es muy tóxico, clotrimazol. Este ketoconazol muchas veces lo usaban, bueno, vaya que me acordé ahorita, lo usaban médicos porque veían en un examen de heces levaduras, ¿va? 3 cruces. Y entonces decían, tiene hongos, ¿va? Levaduras, démosle ketoconazol porque eso le está causando la diarrea. Falso. La levadura en muestras de heces frecuentemente es por comer pan, simplemente que se les quede esto. Clotrimazol, lo vemos en crema, lo vemos en hongos, en óvulos, para el tratamiento de hongos a nivel vaginal. Y los triazoles, como el itraconazol, el fluconazol, las quinocandinas, como la caspofungina, todo esto para micosis superficiales y cutáneas. Y ahí si quieren regresan a las diapositivas para ver cuáles caen dentro de este grupo. Grisofulvina, en el uso mitótico impidiendo la mitosis. Compuestos azólicos, una diferencia importante es de que el fluconazol se elimina por vía renal y los demás por vía hepática. Estamos diciendo que se elimina, no que se metaboliza, pero aún así, fluconazol es el que menos tiene que ver con las enzimas microsomales hepáticas. Y entonces es el menos hepatotóxico dentro de los compuestos azólicos. Por eso se lo utiliza bastante. El mecanismo de acción, pues ya lo habíamos mencionado, es inhibir la síntesis de ergosterol por inhibición de las enzimas del citocromo P450 del onco. Fluconazol y todos los azólicos en general inhiben el paso del lanosterol por el P450, el paso del lanosterol a ergosterol, y entonces se inhibe la síntesis de la membrana. Es como cuando en las primeras clases vimos que inhibía la síntesis de la pared celular una penicilina, porque inhibía la síntesis de peptidoglucano y otras cosas. Entonces aquí se inhibe la síntesis de la membrana porque no hay ergosterol suficiente que vaya a formar parte de la membrana del hongo. Entonces los fluconazol y los azólicos hacen que no haya paso del lanosterol a ergosterol, no hay suficiente ergosterol, no hay síntesis de membrana. Sus indicaciones: infecciones superficiales, candidiasis, tinea pedis, tinea cruris, pityriasis versicolor, infecciones sistémicas como criptococosis. Ahí podemos utilizar itraconazol, fluconazol, poriconazol, coccidioidomiclosis, blastomicosis, histoplasmosis, generalmente infecciones micóticas sistémicas. Itraconazol y fluconazol son más activos que el ketoconazol contra aspergillus, cándida, blastomices, criptococos, histoplasmas y especies de tricofito. Pero ya les digo, esto no se manejaba en los años anteriores mucho. Ahora ya se sabe que ketoconazol es muy hepatotóxico, preferimos itraconazol, fluconazol. ¿Qué usos particulares? En micosis cutánea 200 miligramos al día por 2 o 3 semanas. Bueno, y ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué se sigue mencionando ketoconazol? Lo que he mencionado, jóvenes, en nuestros centros y puestos de salud, muchas veces lo que vamos a tener a la mano va a ser ketoconazol. Entonces, si hay una infección cutánea palmar y plantar, 200 miligramos cada 12 horas por 4 a 6 semanas. Efecto adverso, lo que estaba mencionando, aumento de transaminasas, incluso hepatitis medicamentosa, hepatitis tóxica. Itraconazol preferible o fluconazol, ¿verdad? Si hubiera disponible. Itraconazol, fármaco de elección en micosis sistémicas y oportunistas, 100 a 400 miligramos al día. Es de amplio espectro. Y fluconazol es el que tiene interacciones farmacológicas menos frecuentes. Es el único que se elimina por vía renal, menos afección hepática porque actúa menos sobre las
enzimas microsomales hepáticas, de 100 a 800 miligramos al día, depende mucho de la indicación clínica. Ya les decía, por ejemplo, en una onicomicosis, 150 miligramos por semana. Entonces esto va a depender mucho de qué estamos tratando. Y es la experiencia lo que le da a uno, o los protocolos, ¿verdad? Que a veces se implementan algunos protocolos. Boricorazol, tratamiento ideal para aspergilosis, 400 miligramos al día. Posaconazol, 800 miligramos al día, dividido en 3 o 4 tomas. El único azólico activo contra cigomicosis o mucormicosis. Entonces mencionábamos que en nuestro medio posiblemente ya tienen anfotericina B, mucho más barato que posaconazol. Pero si existiera posaconazol, mucormicosis para este hongo negro que estamos viendo con el COVID. Tenemos estas lesiones en una pacientita, creo que tiene una leucemia linfoblástica y que por estar inmunocomprometida pues adquirió esta mucormicosis. Fármaco de elección, si fuera disponible, posaconazol. Equinocandinas, aquí vemos cándida y aspergilosis en lesiones pulmonares de la lateral, imagen lateral, imagen frontal o PA. Caspofungina, micofungina, anidulafungina, activa contra cándida, aspergillus, uso intravenoso, inhiben la síntesis de glucanos beta. Tratamiento antimicótico tópico, nistatina, compuestos azólicos tópicos, como clotrimazol, por ejemplo, miconazol, o alilaminas tópicas como terbinafina, que pudiera existir tópico, casi no existe tópico. Nafpitina posiblemente sería tópico, pero usualmente vamos a usar terbinafina, 250 miligramos, una tableta al día. Ya vamos terminando, no se me canten, no se me aburran, ya vamos terminando. Nistatina, macróleo polínico, usualmente por vía tópica, especialmente en algodoncillo bucofaringio. Esto no quiere decir que venga por vía tópica, que venga en cremita, casi no hay en cremita. Hay, pero es para lesiones, por ejemplo, candidiasis genital en hombres o mujeres. Pero si es algodoncillo para los niños lactantes, bucofaringio, ahí lo vamos a utilizar en vía oral, es en gotitas, en gotas que viene. Candidosis vaginal, puede ser en óvulos, puede ser en crema, infecciones intertriginosas por cándida, por ejemplo, personas muy gorditas que tienen las llamadas llantitas, a veces hay irritación y hay una sobreinfección por cándida, se observan como rojas las áreas intertriginosas, los pacientes que tienen obesidad y forman pliegues en la piel. Entre esos pliegues pues hay humedad y se forma cándida. Ahí podemos utilizar nistatina u otro antimicótico tópico. Azólicos tópicos, vuelvo a mencionarlo, clotrimazol, miconazol, a menudo útiles en candidosis vulvovaginal. En crema para dermatofitosis, tiña corporal, tiña del pie, tiña inguinal, o la tiña cruris. En shampoo, esto es muy importante, shampoo, ketoconazol, ahí sí vamos a usar ketoconazol para dermatitis seborreica, o la conocida como caspa común y corriente, la pityriasis versicolor. Ustedes han escuchado que a veces dicen, tengo caspa, no voy al supermercado, ¿verdad? Voy a la farmacia y quiero Medicas. Este Medicas lo que tiene es ketoconazol, pero en una concentración, que no es lo más adecuado. Si uno va a la farmacia a comprar ketoconazol en shampoo, lo que va a pedir es Nizoral, esa es la marca comercial, por eso lo menciono, porque casi no hay otro. Nizoral, que es el que tiene la concentración específica. Son medicamentos caros, por eso mucha gente termina comprando o terminamos comprando Medicas, que es un poco más barato, aunque tenga un poquito de menos efecto. Anilaminas tópicas como la terbinafina, naftifina, se puede utilizar en onicomicosis, por ejemplo, terbinafina, si no hay mucha lesión, o tiña plural o corporal, por ejemplo, de una sola uña, puede ser tópico, o incluso
una tableta al día, como le había mencionado, de 250 miligramos. Esta es una tiña crural, en el área crural. Mecanismo de acción de las anilaminas, como la butenafina, naftifina y principalmente terbinafina, inhiben el paso de escualeno a ergosterol, inhibiendo la epoxidasa de escualeno. Entonces, terbinafina inhibe la epoxidasa de escualeno. Entonces, el escualeno, que también tiene que formar ergosterol, pues ya no lo forma. Y entonces hay muerte celular micótica. Y con eso terminamos. Y dice, le está caminando el médico sus piecitos al paciente y le dice, lo tuyo ya excede los hongos, tiene una aldea de pitufos. Muy bien, jóvenes, con eso terminamos. Como les digo siempre, a leer su libro para completar nuestro conocimiento. Dudas, ya saben que al correo institucional, síganse cuidando mucho porque aunque uno tenga las 2 dosis de vacuna con esta variante Delta, que posiblemente hay en el país más de lo que nos han dicho, puede uno contagiarse, puede contagiarse alguien que está vacunado, alguien que no está vacunado. La ventaja siempre va a ser que en la vacuna uno pues va a tener una enfermedad leve o moderada, no va a pasar a grave. Entonces con eso terminamos. Que tengan muy buen día. Suerte para todos.